Aquella tarde del 6 de noviembre de 1985, aproximadamente siendo las 2 de la tarde, ingresa un camión por la entrada del parqueadero por la octava. Eh, eh, la gran sorpresa que nos esperaban los de seguridad es que este camión no iba cargado de alimentos o de recursos, sino que estaba repleto de personal del M-19 armado, fuertemente armado. Muchas tragedias han ocurrido a lo largo de la historia de Colombia. Hoy en día recordamos con gran tristeza el 6 de noviembre de 1985, donde ocurrió la toma del Palacio de Justicia de Bogotá. Fue encabezado o fue ideado por el congresista Javier, que hacía parte del Congreso de la República, también por el Cártel de Medellín y el M-19 obviamente. Para entrar más en detalle, vamos a entrevistar a alguien que vivió en carne propia este trágico acontecimiento. Así que vamos con ella. Eudora Torres Montañez. Y me acuerdo de lo que vivimos todos los compañeros cuando pasó esa guerra en el Palacio de Justicia. Bueno. Yo ese día estaba trabajando en la 30 con 26. Y como a las 2 de la tarde llegaron unos guerrilleros y se entraron al Palacio de Justicia y empezaron a matar todos los celadores. Y empezó el tiroteo y agarraron todos los magistrados y todos adentro. Que todo el mundo lloraba y eso fue muy terrible. Y resulta que hasta que no mataron toda esa gente, no dejó la guerra en ese palacio. Y se perdió mucha gente, dicen que se perdió muchísima gente en el palacio. Y hasta este momento no los han podido encontrar, ni vivos ni muertos. Y eso fue muy tremendo para la gente, para todos, los empleados y todos. ¿Cuántos mataron? Eso mataron mucha gente. Yo creo que hubo más de 100 muertos en ese momento. Muy terrible fue lo que pasó en esa época. Fue muy terrible hasta el momento y no han podido saber cómo fue o quién los mandó porque hubo algunas personas que les mandaron, pero no se sabe todavía quién les haya mandado a los guerrilleros. Hubo pero muchos muertos y eso es lo que todavía da dolor. Palabra, porque eran compañeros de todas maneras del trabajo, toda esa gente. Y hasta lo que yo me acuerde, hasta ahí me acuerdo. ¿Tenía algún conocido dentro del Palacio de Justicia? Pues todos eran conocidos, todos los que murieron y toda la gente era conocida, porque no que en el estado, en el distrito, todos son conocidos. Pero en el trabajo no se sabe cuál es conocido, todos son compañeros, mejor dicho, todos son compañeros. Cuando pasó lo del Palacio, ¿por dónde lo escuchó? ¿Por la radio o lo vio? Por la radio. ¿Qué decían los de la radio? ¿Se acuerda qué decían los de la radio? Sí, que habían entrado los guerrilleros matando a los celadores y se entraron adentro y hubo como un muerto en un avión que alcanzó a caer al palacio. Me parece que alcanzó a caer al palacio. Y hubo muchos, todos los guerrilleros esos murieron, todos. Dicen, yo no estaba, yo estaba en la 30 con 26. Ahorita que usted pasa por la Plaza de Bolívar, ¿qué le ve diferente? Eso, todo es diferente. Eso da vergüenza porque eso, taparon eso como el que tapa el sol. La nube que tapa el sol. En ese tiempo, ¿quién era el presidente? Era Belisario Betancur. ¿Y él fue buen presidente o cómo lo recuerda? Yo no recuerdo que fue buen presidente porque no recuerdo.
Tal vez fue más o menos un asustado, que se asustó y no pudo decir parar la guerra en ese momento. Se asustó, me parece, creo yo. ¿Qué otros conflictos en ese tiempo habían? O sea, aparte de que se entraron al Palacio de Justicia, ¿qué más ocurrió? Que se acuerde. Muchas ocurrencias. ¿Para qué? Son muchas ocurrencias hubo. Muchas de esas muertes dicen que fueron muy terribles. Eso me da vergüenza decir, pero eso dijo una compañera que había mandado a ver las muertes de esa gente. Y eso no puedo decir. Cómo mataron a una guerrillera entre todos, eso es terrible. ¿Cómo cree que ha cambiado el país? ¿De antes a ahora? De antes a ahora. O sea, ¿antes era mejor o antes era peor? Antes era peor. Cuando mataron a Gaitán ha sido de ahí para acá peor. Ahorita se ha calmado un poquitico porque los han cogido y se han entregado y bueno, ha calmado. ¿Para qué? Ha calmado. Dicen que Navarro Wolf era... Sí, bueno, pero ese para qué, dice, en ese tiempo ya era guerrillero. él era guerrillero. Él era guerrillero, dicen. Dicen. No, yo con esa gente no. Pero dice toda la gente compañera, dice que él era en ese tiempo guerrillero. No sé. Jaime Garzón en ese tiempo ya existía. ¿O Jaime- todavía no? Jaime Garzón en ese tiempo existía. ¿Y él se acuerda que haya dicho algo o Él que... era un muchacho que entraba a todas partes del gobierno, a la casa de Nariño, a todas partes, donde era, ¿cómo es que se llama? Alcaldía. Un humorista, Un humorista. que él a todas partes entraba y arremedaba, pero eso era la idea de él. Por eso todo el mundo lo echa menos, porque él decía lo que era humorista, pero a morir. En a ese morir. tiempo, bueno, en ese tiempo habían obviamente los buses y... Sí, ya empezaba a verlo todos los buses. Exacto, pero para usted salir del trabajo y llegar a su casa, ¿cómo hizo? Con ese conflicto del Palacio de Justicia. Pues yo salía temprano, entraba temprano y salía temprano. Pero eso duró como desde las 1:30, 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Yo veía eso, prendía, yo lloraba aquí. En ese tiempo, claro, en ese tiempo ya existía esta casa. Sí, Oh. no existía la casa, existía ya, porque eso ya hace más de 20 años. Existía un montón de piedra ya para hacer la casa. Entonces, y desde acá se veía el humo que salía Uy, salía pero en llamas. y se escuchaban los disparos. Uy, se escuchaban los disparos y como lloros, llanto, pero no llanto así, como un olor a llanto. ¿Me entiende? ¿Qué es Sí. olor a llanto? No se explica. Olor al llanto es que como que la misma llama llora, Ah, llora una tristeza, como cuando llora una mujer. claro. Ahora, después de todo eso que pasó, o sea, ya los policías pudieron acabar con esto. ¿Qué pasó después de que acabaron con eso? Los policías pues se retiraron y dejaron toda esa gente muerta ahí, porque eso que clamaban unos ¿cómo es que se llamaban? Los muchachos, los viejitos que estaban ahí. Los funcionarios. Sí, que los sacaran, que no los dejaran morir. Y no había ya cómo sacarlos. Guerra es guerra. ¿Cómo los sacaban? Claro. En ese tiempo habían solo teléfonos fijos. Sí, solo teléfonos de alambre, hijos. Entonces, ahora usted ve estos teléfonos y ¿qué piensa? ¿Cómo cree que eso ha cambiado a la sociedad? ¿Para bien o para mal? Eso ha cambiado mucho la sociedad. Sí, señor, claro. Porque alguien con estos teléfonos había podido remediar algo de esa guerra o de esas guerras. Pero en ese tiempo eso toteaban las cuerdas Para no poder llamar. para no poder llamar. Pero ahora esto le ha cambiado mucho la sociedad. Pasa viendo televisión, noticias. Sí,
¿Cómo cree que eso la ha influido en su vida? O sea, las noticias buenas o malas, ¿cómo cree que llegan a usted? No, las noticias llegan buenas y malas. Buenas, malas. Y uno se da cuenta de muchas cosas, malas y buenas. Eso sí, la misma sociedad no cambiará, aunque no quiera o aunque sí quiera. Bueno, ¿cómo han cambiado los medios de comunicación? Me dice que antes solo había teléfono con alambre, había solo radio, Sí. ¿había televisión también? No empezaba a salir la televisión común y corriente. El periódico ya también, Y ya también, ese sí, lo leía. se leía. Lo ¿Cómo leía. cree que el periódico de antes ha cambiado al de ahora? El de antes ha cambiado mucho ahora, ¿Por qué? porque hay todas las cosas salen en el periódico. O sea, en ese tiempo me dice que el televisor hasta ahora estaba saliendo. Sí, O sea que lo del Palacio de Justicia salió en periódico, en primera plana ese mismo día, o salió el siguiente día. sí lo decían como punto por punto lo que iba pasando, por aire, Por radio. Por radio. O sea, el periódico al otro día era lo que decía que ya habían tantos muertos o tantos Sí, desaparecidos. tantos. Pues ahí mismo podía decir que tantos muertos, tantos, pero al otro día sí sabía toda la información. Como nos dice que todo lo escuchaba por radio, me imagino que el radio, como dice usted, que iba narrando cosa por cosa, ¿dicen cómo entraron los guerrilleros al palacio? ¿Cómo Sí. entraron? Dicen que entraron en un ¿qué? Entraron en un camión. Dicen que hartos, por ahí unos 150. Entraron y empezaron no dijeron permiso que yo voy a tal cosa, sino que entraron y empezaron a matar a los vigilantes. Eso fue lo que entraron a hacer. Porque si hubieran entrado sacando alguito de permiso o alguito de retención, si de una vez le dan permiso, tenga, y ahí fue la guerra. Ahí fue la matanza. Gracias. Siempre a la orden.